Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver cuáles son todas las características y cómo empezar a hacer cálculos de movimiento rectilíneo uniforme. Lo primero que debemos saber es el sistema de referencia. Es decir, el punto a partir del cual voy a empezar a hacer los cálculos. Mucho cuidado con esto, es decir, ese es el primer paso para empezar a entender el movimiento rectilíneo uniforme bien, el sistema de referencia. Es decir, en pocas palabras, en términos coloquiales, el punto de partida donde voy a empezar a hacer las mediciones. Por ejemplo, Usuga, activa tu micrófono y Vera. Por ejemplo, Alejandra, si yo hago esta pregunta, así tal cual lo voy a preguntar, ¿cuál es la distancia que hay a tu casa? ¿Qué distancia hay a tu casa? ¿Me lo invento o qué? No, si yo te pregunto así, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la distancia que hay a tu casa? Pues dependiendo de... ¿Cómo así? ¿Distancia de qué tan grande es o cómo? Entonces, fíjese que Alejandra acaba de decir algo, dependiendo de. Vamos con, silencia el micrófono, Alejandra, vamos con Vera. Vera, ¿cuál es la distancia que hay a tu casa? Pues depende de dónde se mire, ¿no? Depende de qué lugar. Exactamente, ahí está la respuesta. Depende de dónde. ¿Distancia qué? ¿De dónde a dónde? ¿Del colegio a la casa? ¿Del centro a la casa? ¿De Acacias a la casa? ¿De Villava a la casa? ¿Del Éxito a la casa? Esa es la respuesta, depende de. Y ese es el concepto de sistema de referencia. Bueno, este no es el concepto de sistema de referencia, pero el sistema de referencia hace referencia, válgame la redundancia, a este tipo de cosas. Es decir, desde dónde me paro, desde dónde empiezo a medir. Debo tener un punto de partida para empezar la medición. Y ese va a ser mi sistema de referencia. A eso se refiere el sistema de referencia. Otro concepto para entender el movimiento rectilíneo uniforme es entender muy bien las gráficas. Ustedes saben que en las pruebas de estado, pruebas saberes y demás, es lectura de gráficas. Entonces tenemos que entender muy bien, leer muy bien las gráficas de posición en función del tiempo. ¿Qué quiere decir una gráfica de posición en función del tiempo? Prácticamente es un plano cartesiano donde el eje de las ordenadas va a ser la posición de la partícula y el eje de las abscisas va a ser el tiempo. Va a ser el tiempo. En pocas palabras, el eje Y va a ser posición y el eje Profe, se le X escucha entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, profe, sí. No, yo no. Se escucha perfecto, profesor. Si todos me escuchan entrecortados, es que yo tengo problemas aquí. Si solo algunos me escuchan entrecortados, es que los problemas son allá con su internet. La clase pasada de física no tuve problemas de interferencia, entonces creo que es el internet allá, muchachos, de algunos. Esta clase está siendo grabada para volverla a subir a YouTube, por si se presenta algún tipo de inconveniente. Si nos llega a ir el flujo eléctrico o algo, ya saben que va a estar en el canal de YouTube de la institución. Bien, entonces, mucho cuidado, sistema de referencia. Entonces, siempre que se haga una pregunta, antes de contestar esa pregunta así escrita, antes de empezar a hacer cálculos y demás, lo que tengo que hacer es, bueno, yo desde dónde estoy empezando a hacer estos cálculos. Ya tengo un punto de partida, desde dónde estoy empezando a medir. Eso es lo primero que tienen que ver antes de empezar a hacer cálculos, ¿sí? Lo otro es entender muy bien las gráficas, pero esas gráficas están 10 segundos, pero lo vamos a dejar de última ya cuando entendamos bien el concepto de posición, velocidad, aceleración, rapidez, desplazamiento. Ya cuando entendamos esos conceptos ya podemos empezar a hacer gráficas. Y algo aquí es pendiente, porque vamos a trabajar con rectas en planos cartesianos y debemos entender perfectamente qué es la pendiente de una recta. Todos estos conceptos son importantes para entender bien este tema. ¿Cuál es la relación que hay entre la pendiente y la velocidad? Le voy a dar un dato así, me voy a apresurar, me voy a adelantar. Entre más pendiente, más velocidad. Así a simples rasgos. Y tiene que ver con la derivada de una función, tema que vamos a ver en 11 el otro año, pero por el momento les puedo decir que a mayor pendiente tengo una recta en el plano cartesiano, mayor velocidad. Por el momento les puedo decir eso, ya vamos a adelantar en ese tema. Y las gráficas de velocidad en función del tiempo. Hay dos gráficas que vamos a analizar en este tema, y es el de la posición en función del tiempo, es decir, cómo está variando la posición de un punto, de un vehículo, de una masa en función del tiempo, y la otra es cómo está variando la velocidad. ¿De qué manera? ¿Lineal, no lineal, cuadrática, no cuadrática, constante? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a entender.
Bien, vamos a hacer unas simplificaciones, es decir, vamos a hacer unas consideraciones, muy bien, y es que como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, no pierdan eso de vista, rectilíneo uniforme. Rectilíneo quiere decir que es un movimiento, pilas con esto, rectilíneo es un movimiento sobre una recta lineal, una línea, una recta. No hay curvas y demás, ni arriba ni abajo, o solo arriba y abajo, o solo derecha e izquierda. Solo algunos, pero no los dos combinados. ¿Listo? En una recta. Otra cosa, la velocidad es constante. En estos movimientos que vamos a trabajar, no hay aceleración. Recuerde que la aceleración es el cambio de la velocidad. Aquí no hay aceleración. Aquí el objeto siempre se mueve a la misma velocidad. Es decir, no va a tener una velocidad inicial y no va a tener una velocidad final. Porque si tuviera una velocidad inicial y una velocidad final distinta, estaríamos hablando de un cambio de velocidad y por tanto de aceleración. Entonces, conclusión. Este movimiento que vamos a estudiar siempre sobre una línea recta y la velocidad siempre va a ser constante. ¿Listo? Y su ordenada o su origen va a ser 0. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver en un plano cartesiano mejor. ¿Están mirando la pantalla que les estoy compartiendo? Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar del sistema de referencia en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué me permite un sistema de referencia? El sistema de referencia me permite empezar a medir un tiempo. Porque si yo digo, desde aquí voy a empezar a medir, desde este momento empiezo la medición de mi tiempo, puedo medir el tiempo. Si yo no tuviera un punto de partida, no podría medir tiempo, no podría hacer la medición. Entonces, me permite tomar medidas de tiempo. Y me permite tomar medidas de distancias. Eso es lo que me permite el sistema de referencia. Poder medir. En pocas palabras, poder medir. Si yo me paro en este punto, puedo decir, de aquí a aquí hay tanta distancia. O de aquí a aquí se demoró tanto en pasar tal cosa. Conclusión, el sistema de referencia me permite tomar mediciones. ¿Listo? ¿Todos me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, bien, aquí una cosa muy importante, y es, ustedes de pronto se preocupan porque nos va a dejar ejercicios y tenemos que empezar a hacer los cálculos. No se preocupen por eso, todavía. La preocupación anterior a eso es la conversión de medidas. Es decir, ¿con qué medidas tengo que trabajar? No voy a trabajar con cualquier medida que me aparezca en un problema. Tengo que trabajar con unas medidas específicas. Si estamos hablando de tiempo, el tiempo lo puedo medir de muchas maneras. Milisegundos, segundos, minutos, horas, demás, años, meses, días. Hay muchas maneras de medir el tiempo, pero vamos a trabajar con una sola. De todas esas vamos a escoger una sola. Entonces surge la siguiente pregunta. Profe, si vamos a trabajar con una sola medida o con una sola unidad, y si me sale otra, ¿qué hago? Por ejemplo, vamos a trabajar con el segundo, no con minutos, ni con horas, ni demás. Profe, pero es que ahí en el problema me salió horas, y usted nos está diciendo que trabajamos con segundos. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué cree que hacemos, Luis Carlos? Lo convertimos a segundos. Correcto. Entonces, recuerda que el periodo pasado hablamos algo de conversión. En los talleres hicimos algo de conversión. Es precisamente por eso. Aquí lo primero es respetar las reglas y la primera regla es un sistema de referencia. La segunda regla es, estos problemas que vamos a trabajar, todos tienen velocidad constante. Y la siguiente regla, y muy importante, es todas las medidas deben ser en segundos cuando hablamos de tiempo. La unidad de medida del tiempo va a ser segundos. ¿Listo? Que eso quede totalmente claro. Entonces, si usted se encuentra un problema con que kilómetros por hora, ese apareció hora, no me sirve. Así sea velocidad, sea lo que sea, pero si aparece horas, no me sirve porque vamos a trabajar es con segundos. Y eso en cuanto al tiempo. En cuanto a las distancias, desplazamientos, posiciones y demás, la unidad con la que vamos a trabajar va a ser el metro. Ni el centímetro, ni el milímetro, ni el kilómetro. Así estemos hablando de distancias inmensas. Así estamos hablando de la distancia de la Tierra al Sol.
No vamos a trabajar ni en kilómetros, ni en decámetros, ni en diámetros, ni vamos a trabajar en metros, así ese número sea grandísimo. Por eso fue que trabajamos el periodo pasado el concepto de notación científica. La notación científica me permite resumir, compactar, por ejemplo, 15 millones de metros, sería 15 con 6 ceros, mientras que con la notación científica tengo un 15 y lo único que hago es colocar por 10 a la 6. ¿Correcto? Entonces, conclusión. La unidad de medida del tiempo para nuestros ejercicios en este periodo va a ser el segundo. Eso quiere decir que si le aparece otra unidad, tengo que convertir. ¿Cómo lo convierto? Eso lo vamos a ver en la clase. La unidad de medida de distancia, desplazamiento, longitud y demás va a ser el metro, que si me aparece kilómetros, milímetros, Armstrong, lo que sea, se convierten a metros. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta, antes de continuar? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, avanzamos. Bien, aquí empezamos con las gráficas. ¿Por qué vamos a iniciar con gráficas? Porque nuestras pruebas de estado es prácticamente lectura de gráficas, entre otras cosas, pero la mayoría se concentran en saber leer e interpretar gráficas. Entonces, por eso vamos a hablar aquí de la gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo. Entonces, fíjense ahí todos en esa tablita que les estoy proyectando. Fíjense que es una tablita donde registro el tiempo que dura un suceso o un evento y la distancia recorrida. Entonces, podría ser, por ejemplo, no sé, tengo por ahí a Tamayo, Natalie. Señor. Natalie, esa tablita me está registrando unos tiempos y unas distancias, ¿correcto? Señor. Haga cuenta que usted fue la que registró esos tiempos y esa distancia en una tabla. Si usted fue la que registró esos tiempos en esa tabla, mi pregunta sería, ¿de qué problemas salieron esos? ¿De qué problemas salieron esos datos? ¿De dónde los tomó? ¿Puede ser del tiempo que recorrió un carro o algo así? Por ejemplo, entonces Natalie dice que el tiempo que recorrió, dijiste el tiempo que recorrió un carro, organiza tus ideas. El tiempo que tardó en recorrer un carro. El tiempo que tardó en recorrer la distancia un carro. Perfecto. Tenemos por ahí Michelle. Yo, el tiempo que tarda en recorrer un carro cada 10 metros. Cada 10 metros. Sí. Muy bien. Michelle ahí fue un poco más refinada. Entonces ya se dio cuenta que es cada 10 metros. Natalia, termina de completar la idea. ¿Cómo podemos describir con palabras esa tabla? Pues, no sé, el pues ahí se puede ver claramente que el tiempo es la mitad de la distancia que recorre. Otra observación muy importante, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan el laboratorio que hicimos, la práctica de laboratorio que hicimos en el colegio, en el laboratorio donde poníamos un carrito a recorrer distancias y a tomar tiempos? ¿Recuerdan? El carro. Muy bien. Haga de cuenta que esos es los datos que usted tomó del experimento que hicimos, ¿correcto? Pero ¿para qué tomó eso? Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. A un lado, y esto es lo que ustedes van a hacer entre otras cosas, fíjense, a un lado tengo la tabla donde registré los tiempos y las distancias recorridas, digamos, por ese carrito de juguete, llamémoslo así. Bueno, por las distancias recorridas podemos hablar que es un carro o un automóvil de verdad, porque estamos hablando de 30 metros, 10 metros, entonces hablemos que es un automóvil de verdad a los que le tomamos el tiempo. Entonces, fíjense qué está pasando acá. ¿Qué construí ahí? Plano cartesiano.
Un ángulo de 90 grados. cartesiano. Una Correcto. gráfica. Correcto, Una una gráfica que es un plano cartesiano. Para ello dijeron 90 grados, perfecto. Si recuerden que el plano cartesiano son dos rectas perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Pero no son dos rectas cualquiera. ¿Qué coloco en la recta horizontal? ¿Qué coloco en la recta vertical? ¿Y por qué coloco esa en la vertical? ¿Y por qué coloco esa en la horizontal? ¿Quién tiene la respuesta y se gana un puntico? Segundos y metros. En la de abajo, segundos. Y en la de Sí, arriba, metros. Correcto, muy bien, Franco. Muy bien, esa es la mitad de la respuesta. La otra mitad es ¿por qué En la, coloco en la, en la de abajo, Porque, en la de abajo porque se colocan segundos porque no se puede retroceder el tiempo. Muy bien, por ahí va la cosa, muy bien. Les voy a dar una pista. Tienen que ver con variables dependientes y variables independientes. Tienen que ver con eso. porque varía la respuesta según los metros que recorre el carro. La Casi, distancia, casi, casi. la distancia depende del tiempo que demore el carro. Perfecto, perfecto. Nicolás Enciso, tienes tu punto. Uy, no. Claro, la respuesta es porque ¿quién depende de quién? La distancia depende del tiempo, no al contrario. Y recuerden que en física, en un plano cartesiano, el eje de las abscisas o el eje X, colocamos la variable que es independiente. Y en el eje Y colocamos la variable que depende. Entonces, antes de construir el plano cartesiano, analizamos y miramos, bueno, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Y pensamos, ¿será que el tiempo depende de la cantidad? ¿Será que el tiempo depende de la distancia que recorro? No, el tiempo no se va a parar y no se va a retroceder, no, el tiempo sigue corriendo. Es decir, pregunta, ¿el tiempo depende de la distancia que recorre ese automóvil? No, al revés. No. La distancia depende del tiempo porque usted en cierto tiempo puede durar más o menos metros, bueno, lo que sea. En cambio, el tiempo no depende de lo que usted haya recorrido. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, Michelle. Y así es, exactamente así es. Y recuerden, en el eje de las X, la variable independiente y en el eje de Y, las variables dependientes. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya sabemos cómo construir un plano cartesiano a partir de una tabla? Y eso es con las variables. Ahora la pregunta es, sí, profe, ya, si ya construimos, ya sabemos cuál va abajo, ya sabemos cuál va arriba, o ya sabemos cuál va en el eje de las X, ya sabemos cuál va en la Y. Pero ¿y entonces si los valores? ¿Y los valores cómo los ubico? Entonces, fíjense, el tiempo tiene sus propios valores y la distancia tiene sus propios valores. Y aquí hablamos del concepto de par ordenado o de un punto en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuál sería el primer punto que vamos a ubicar en el plano cartesiano? Pues sería, primero va el tiempo o la variable independiente y luego va la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el el tercer punto que tendría que ubicar en ese plano cartesiano? El tercer punto, o el primero. ¿El 20? 30-15. Entonces, 30-15 o 15-30. Porque son distintos. 15, 30, profe. Cuando yo ubico 30-15, me va a quedar totalmente distinto Los ubicado. segundos. Yo ubico 15-30. La pregunta Los es, ¿30-15 segundos. o 15-30? 15, 30, 15-30. por los segundos, porque los segundos varían los metros. 15-30, ¿verdad? ¿Por qué 15-30? Recuerde que les dije, primero va la variable independiente. Si yo digo 30-15, estaría colocando de primeras a la variable dependiente, que es la distancia. Entonces recuerden esa regla, primero va la variable independiente, es decir, 15-30. Y vamos y ubicamos 15-30. ¿Cómo lo ubicamos, profe? Entonces, primero es partir, si me valen el concepto, cada recta en distancias iguales, en tramos iguales. Entonces, miren, ¿qué dice ahí? Señalo los puntos. Pero fíjense que Partió todo en igualdad. exactamente. O sea, prácticamente construí una cuadrícula y las cuadrículas tienen distancias iguales. Son cuadrados, cuadrículas, cuadrados, ¿correcto? ¿Pero para qué eso, profe? Entonces miremos. ¿Ahora qué hice?
La de segundos la dividió de 5 en 5. Depende a la tabla. Correcto. Ahora, ¿qué hice? Lo mismo Poner con los las valores de la metros. distancia. Sí. Correcto. Pregunta, ¿pude ubicar, así como partí eso, como los ubiqué, pude ubicar, válgame la redundancia, todos los valores del tiempo y todos los valores de la distancia equidistantes uno del otro a la misma distancia? ¿Los pude colocar? Señor. Sí. Correcto. Sí. Hasta ahí tenemos casi todo el trabajo realizado y es, primero, tomo datos de un experimento, de lo que sea, tomo datos y los tabulo, es decir, esos datos los ubico en una tabla. Luego, identifico cuál es la variable dependiente e independiente para saber quién va en el eje X y quién va en el eje Y. Tercero, parto el eje X y el eje Y los parto en distancias o en partes iguales. Cuarto, ubico los números o los valores del tiempo en este caso y de la distancia en este tiempo que queden distantes y de tal manera que pueda ubicar todos los valores en los ejes. Es decir, que en el eje de tiempo puedo ubicar todos los valores que tomé del tiempo, que en el eje de la distancia puedo ubicar todos los valores que tomé de la distancia. Y seguimos al siguiente paso, que es el siguiente, observen. ¿Qué dice ahí? Negó el 0. Entonces, fíjense, esto es un punto, no es un número. Exactamente. Punto de referencia. Exactamente. Ahora, siguiente. Dependiendo del tiempo, marca la distancia. Exactamente. Es decir, me fijo primero en el tiempo, me ubico en el tiempo. Entonces, por ejemplo, necesito ubicar 5:10. Mírenlo acá. Entonces, mírenme acá. Necesito ubicar 10:20, digamos. Vamos a ubicar este. Entonces, primero, ¿me paro en el tiempo o primero me paro en la distancia? En el tiempo. En el tiempo. Tiempo. Voy en el tiempo. Entonces, voy a la flecha del tiempo, al eje del tiempo, no aquí. Así es. Que yo no toco esto porque esto es distancia. Voy al eje del tiempo y miro dónde está 10, que es el que quiero ubicar. Aquí está. No hago nada, simplemente me ubico. Ahora subo a través de esa cuadrícula y voy a la distancia. ¿Qué distancia subo? 20. 20. Subí 10, subí 20. Perfecto. Ahí tengo mi puntico. Miremos si es cierto. Vamos a ver. ¿Sí era cierto? No. Correcto. Y así ubicamos los puntos. ¿Hasta ahí estamos bien? Una recta. Correcto, Sí, al Natalia. final da una recta. Correcto. Y para allá y allá seguimos. Entonces, una cosa es saber ubicar la variable dependiente, la variable independiente, y otra cosa es saber ubicar los puntos, y otra cosa es, ¿pero para qué ubico esos puntos? Sí, profe, ya ubiqué los puntos y demás, pero ¿para qué hago eso? Para poder graficar. Claro, y mire que aquí por último hicimos la gráfica, o mejor, unimos los puntos que ubicamos. Y aquí pasa algo interesante, y es, ¿qué pasó cuando uní los puntos? Se formó una recta. Por una Dio la recta. trayectoria del vehículo. Por una recta. Uy, aquí tocamos varios temas importantes. Nicolás Enciso acaba de decir trayectoria, alguien habló de pendiente y alguien habló de recta. Tienen razón, pero están equivocados en alguna cosa. Por favor, los micrófonos los silencian. Me silencian los micrófonos, por favor, no estoy escuchando interferencia. Bien, entonces, empecemos con Nicolás Enciso. Nicolás Enciso dijo trayectoria, ¿verdad? Sí, señor. Un muy buen concepto, muy bien, Nicolás. Ahora, lo que pasa aquí es que tenemos que diferenciar qué es trayectoria y qué no. Y muchas gracias por eso. Nicolás, esa no es la trayectoria del vehículo. Esa no es la trayectoria. La trayectoria es el punto a punto por donde pasa el vehículo. Y esto no me está mostrando el punto a punto por donde pasa. Esto me está mostrando, mucho cuidado, cómo cambia la distancia cuando cambia el tiempo. Cómo cambia la distancia. No
no punto a punto dónde va el carrito. ¿Ves cuál es la diferencia? ¿Cómo cambia a mostrarme el punto a punto? Una cosa es mostrarme cómo cambia y otra el punto a punto. Cuando me muestran el punto a punto de por dónde va el carrito, estamos hablando de trayectoria. Y aquí me está mostrando es el cambio de la distancia. ¿Correcto? Otro me habló de pendiente. Perfecto, muy bien. Entonces ya vamos a ver un poquito más adelante que la pendiente de esa recta, recuerden del curso de noveno de matemáticas, hablábamos de pendientes de rectas, la pendiente de esta recta me va a decir la velocidad de ese carro. ¿Listo? Entonces, avancemos un poquito. Bien. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? El gráfico, ya sin las cuadrículas y sin los puntos. Entonces, miremos que el gráfico de la distancia versus tiempo, esto se lee distancia o espacio versus tiempo, o también se lee en función del tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme es una recta. Algo que les debe quedar en la mente porque les puedo preguntar, no sé, en una evaluación, en un quiz, en un plano cartesiano, o mejor, en una gráfica, en un plano cartesiano, ¿qué tipo de gráfica hay cuando grafico distancia versus tiempo? ¿Qué tipo de gráfica se genera? Eso se los puedo preguntar y ustedes me dicen, se genera una recta. Y esa ¿listo? Esa es la respuesta corta. Avanzamos. Miren lo que estaban hablando ustedes, la pendiente de la recta. Recuerden que la pendiente de una recta es el grado de inclinación. ¿Qué tan inclinada está? Si tengo menos pendiente, está menos inclinada la recta. Si tengo mucha pendiente, está mucho más inclinada la recta. Y es lo que está pasando acá. Entonces, fíjense. ¿Qué pasó? Miren ese cambio. ¿Qué me está diciendo eso? Que depende de la pendiente es la velocidad del móvil. Bien, Michelle. ¿Alguien más? Que entre más pendiente, más velocidad. Uy, casito, buena. Yuli, ¿quién más? Entre mayor ángulo. O que la pendiente es igual a la velocidad del automóvil. Buena. Buena, Duarte. Ahí nos está diciendo que la pendiente de la recta es la velocidad del móvil. Entonces, fíjese que yo tomé los datos del tiempo y de la distancia. La pregunta es, bueno, y yo tomé los datos de velocidad, perdón, yo tomé los datos de tiempo y de distancia. ¿Cuál es la velocidad? Pues basta con hallar la pendiente de esa recta. Entonces, si yo hallo la pendiente de esa recta, hallé la velocidad del vehículo. Y recuerden que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Si hallo la velocidad, esa es la velocidad que el móvil va a tener en toda su trayectoria, en todo su desplazamiento. Siempre va a tener esa velocidad. Entonces, aquí viene una pregunta y es, profe, ¿cómo hallo la pendiente de una recta? Para responder eso tenemos que ir al curso de noveno, donde vimos funciones lineales y ecuaciones lineales. Entonces vamos a avanzar. Ahí dice, a mayor pendiente, mayor velocidad. Claro. A menor pendiente, menor velocidad, por supuesto. Entonces aquí lo que decíamos, mire, la pendiente de la recta del gráfico, espacio versus tiempo, representa la velocidad. ¿Para todos es claro eso? Hasta aquí, preguntas. Fabián, te escucho, solo interferencia, no escucho tus palabras, solo interferencia. Profe, Fabián, no se te entiende. Fabián, no se te entiende. Escríbeme por favor al chat, porque no se entiende absolutamente nada. Listo. Fabián, tu pregunta déjamela en el chat, la leo y te la respondo porque no te estoy entendiendo nada. Bien. Fíjense cuál es la diferencia entre este gráfico y el anterior. Que ya lleva una velocidad inicial. ¿No? Franco habla de velocidad inicial. ¿Alguien más? Tiene una velocidad constante. Muy bien, tiene una velocidad constante, exactamente. ¿Alguien más? Miremos la tabla.
el tiempo sigue subiendo, pues claro, porque el tiempo va avanzando, pero la velocidad siempre es 2. Y fíjese que este gráfico es velocidad en función del tiempo. El anterior era posición en función del tiempo. Entonces aquí podemos hacer una conclusión. Mucha atención con esto y aquí van a tomar apuntes y se los voy a decir suavecito. En un movimiento rectilíneo uniforme, repito, en un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de posición en función del tiempo siempre es una recta. Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? Profe, Claro que no sí, se con gusto. entendió nada. Voy de nuevo. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de posición en función del tiempo siempre es una recta con pendiente distinta de 0. Eso por un lado. Por el otro lado, en un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de velocidad en función del tiempo es una función constante. O también se puede decir una recta con pendiente 0. Eso lo deben tener totalmente claro. O sea, en su cabecita, totalmente claro. Y ahí tienen en la diapositiva la imagen. Entonces, gráfica de velocidad versus tiempo es constante. Y aquí estamos hablando de velocidad versus tiempo. En la anterior gráfica estábamos hablando de posición versus tiempo. Aquí es velocidad versus tiempo. Dos gráficas distintas. Una es una recta con pendiente distinta de 0 y otra es una función constante, una recta constante, es decir, con pendiente 0. Entonces, velocidad constante quiere decir que esa velocidad no cambia con el tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Cómo vas con el tema? Pues sí lo logré entender. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? Si la tengo ya ahorita se la pregunto. Estoy mirando. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo que no le haya quedado claro? Profe, es decir que depende, Vamos con Fabián y luego con Natalie. Dime, Fabián. depende de, por ejemplo, si me aparece en kilómetros, ¿lo tengo que pasar a metros? Correcto. Correcto. Entonces, digamos que esta clase fue más tratar de entender que en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es una gráfica de posición versus tiempo? ¿Qué es una gráfica de velocidad versus tiempo? Eso fue esa fue esta clase en general. ¿Ok? ¿Cómo se comporta la gráfica? Se comporta la gráfica de tiempo. Pero también vimos unos conceptos previos y es, cuando nos aparezcan problemas para solucionar, si a usted le parece un dato en kilómetros, tenemos que pasarlos a metros. Si le aparece en miliámetros, tenemos que pasarlos a metros. Si le aparecen milímetros, tenemos que pasarlos a metros. Todo lo que sea a distancia, tenemos que convertirlos a metros, si no me lo dan en metros. Igualmente con el tiempo. Todo lo que no sea segundos, tengo que convertirlos en segundos. Ese va a ser nuestro primer trabajo antes de empezar a hacer cálculos con ecuaciones. Lo primero es acostumbrarnos a que tengo que hacer conversiones, convertir a lo que necesito y a lo que me sirve. Y lo único que me sirve son metros y segundos. Por el momento, nada más me sirve. Antes de empezar a dar ecuaciones. ¿Listo, Fabián? Sí, señor. Y, profe, Ay, se me fue la paloma. Tranquilo. Si quiere, piensa, si se acuerda, me preguntan. ¿Listo? Bien. Dale. Profe, ¿este Natalia, tema entra a la evaluación? Señor, ¿quién me habla? Juan Diego, ¿este tema Juan entra a Diego. la evaluación? Sí, señor. Este tema va a entrar como parte conceptual. Correcto. Ok. ¿Y cuándo va a ser la evaluación?
la evaluación del primer periodo o qué? Bien, muchachos, terminamos de hacer preguntas de la temática y ahorita los últimos 5 minutos, los últimos 3 minuticos, hablamos ¿les parece, muchachos? Para no desviarnos del tema. Natalie, ¿tú me ibas a preguntar algo? Nosotros siempre tendremos que hallar los datos para formar la tabla, pues el primer paso. Muy buena pregunta. Entonces, hay 2 maneras de obtener esos datos. Una es que me lo den en un problema, ¿cierto? Entonces, en el problema usted ya le dan la tabla con los datos. Perfecto, entonces ya sabe qué hacer. Y la otra es que usted los obtenga por medio de la experimentación, así como hicimos en el laboratorio. ¿Recuerdas que en el laboratorio tuvimos que tener un reloj, un cronómetro y medir distancias? Con mi carro. Exactamente. Esas son las, bueno, en realidad hay 3 maneras. Esas son 2 de las 3 maneras. Una que ya me lo den en el problema, otro que yo los tome por medio de la experimentación y el otro que yo los pueda obtener por medio de una ecuación. Pero eso por el momento no lo vamos a tocar. Vamos a tocar el tema de que ya me lo den en un problema y que yo los obtenga de un experimento en el laboratorio. Gracias. ¿Listo, Natalia? Perfecto. ¿Alguien más? Profe, aquí ya, por ejemplo, usted solamente nos explicó cómo ponerlos en la tabla, pero pues cuando usted dijo que ya teníamos la gráfica ya hecha en lo dependiente, no nos dijo cómo, o sea, cómo sacar la velocidad. Muy Vale, bien, muy bien, Franco. Entonces, les doy los datos en la tabla, les expliqué cómo pasar de la tabla al plano cartesiano, ¿verdad? O sea, cómo colocar los puntos en el plano cartesiano, cómo graficarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Después de que tengo los puntos ubicados en el plano cartesiano, uno los puntos y al unir los puntos me di cuenta que eso era una línea recta. Es decir, no era curvilínea, sino una línea recta, era una recta. ¿Hasta ahí bien? Entonces, les dije después, la pendiente de esa recta es la velocidad de ese móvil. Y como estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, esa velocidad no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Es decir, me basta con hallar la pendiente y ya hallo la velocidad para siempre de ese carrito, ¿correcto? Ahora, ¿cómo hallo esa pendiente? Sí, efectivamente ese tema no lo he tocado. Ese tema lo toco en la siguiente clase, ya empezamos a hacer cálculos de pendientes y demás. Bien, Juanjo. Listo. Siguiente pregunta, ya para terminar. ¿Todo esto va a ser con procedimientos? Sí, sí, señor. Recuerden que para mí lo más importante son los ¿Paso a procedimientos. paso? Un paso a paso, correcto. Sí, paso a paso con procedimientos, es lo más importante. Ahora sí, Alejandra, me estabas preguntando sobre qué ahora sí, discúlpame. Sobre que si el examen que iban a hacer es del primer periodo y cuándo va a ser. Bien, entonces tenemos proyectado hacer una evaluación final dividida en 2 momentos. Son las directrices que nos ha dado nuestro rector. En 2 momentos. Un momento va a ser una evaluación estilo cuestionario colgado en la plataforma de Classroom y otro momento va a ser una evaluación oral. Entonces, esa evaluación final va a abarcar los temas del primer periodo y del segundo periodo. Es decir, va a haber una evaluación final para los 2 periodos, no para un solo periodo como veníamos acostumbrados. Por la eventualidad, vamos a hacer una evaluación final que abarque los temas de los 2 periodos. Esa evaluación va a estar dividida en 2 momentos, en un cuestionario que se va a colgar en Classroom, que responde cada uno de ustedes, y otro donde va a ser un examen oral que el maestro le va a hacer a cada uno de ustedes. ¿Correcto, Pero Alejandra? el oral también viene con los 2 periodos o solamente con el segundo. Con los 2 periodos, Alejandra. Profe, Señora, ¿quién me habla? Entonces, Natalie. Natalie, discúlpame, Natalie. Aleja, sí, dime, termina. pues entonces también tenemos que ir también recordando los temas anteriores, ¿no? Porque Sí, claro. pues ya llevamos casi un mes sin hacer clases. Claro, tienes toda la razón, Alejandra. De hecho, este tema fue con el que terminamos el periodo pasado, ¿lo recuerda? Profe, Señora Natalie. digamos, de los temas que usted nos dejó en el taller pasado de vectores y eso, pues que no tuvimos, digamos, una clase así como para meternos en ese tema, ¿usted nos volvería a explicar sobre eso? Sí, Porque claro que sí. que cada uno tiene un punto de vista diferente sobre ese tema. Sí, claro que sí. Entonces, sobre todo en el tema de vectores, ustedes van a mirar un tema. Ya te doy la palabra a Cristian, que me alzó la manito, y Aleja de nuevo. Si necesitan hablar, muchachos, ahí hay una opción de una manito.
me levantan la manito y le doy la palabra. Sí, yo les voy a dar, vamos a retomar de nuevo los temas que vimos en el periodo pasado. Van a ver un tema que se llama movimiento de proyectiles. En el movimiento de proyectiles vamos a necesitar los vectores. Ahí cuando necesitemos los vectores, vuelvo y les explico los vectores. Pero hay una buena noticia, y es que ustedes están bien preparados en trigonometría. En general, tienen buenas bases de trigonometría, y los vectores no es más que trigonometría. Armar triángulos, rectángulos, sacar senos y cosenos. Eso, más o menos en eso se resumen vectores. Entonces no va a ser tan difícil. Y sí, claro que sí, la idea es, o sea, no es avanzar por avanzar, sino ir despejando dudas sea del periodo pasado o de este periodo. ¿Listo, Natalie? Sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, este tema nos quedó claro, muchachos. Es decir, tengo una tabla con valores, cómo pasarlos a un plano cartesiano, cómo saber cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, dónde ubico la dependiente, dónde ubico la independiente, cómo coloco los puntos, primero quién va, al unir los punticos. ¿Hasta ahí estamos todo bien? Sí, señor. Y si no aparece una recta. Gracias por esa pregunta, Fabián. Entonces, Pues le si quedó no aparece mal. puede ser, entonces puede pasar dos cosas. Muchas gracias. Si no aparece una recta, puede pasar, primero, o que ubicó mal los puntos, o segundo, que no se trata de un movimiento rectilíneo, sino puede ser otro tipo de movimiento. Puede pasar esas dos cosas. O que ubicaste mal, o que no se trata de un movimiento rectilíneo. ¿Listos? Listo, muchachos. Damos por terminada nuestra clase. Creo que ya se nos terminó. Sí, señor. Listo. Entonces damos por terminada nuestra Profe, clase. espere. ¿Ya terminó? Señora. Pues es algo muy fuera del tema, pero pues yo quería saber por qué cambiaron nuestro director de curso. Buena pregunta, Alejandra. Yo pasé una propuesta para crear un club de matemáticas y me queda mucha carga. Clase de matemáticas, de física, dirección de grado y club de matemáticas es mucha carga. No sé si yo les había contado que había pasado un club de matemáticas, creo que le había hecho la invitación a unos estudiantes. El centro de interés. Sí, era una de las posibilidades. No sé si se lo había comentado. Si no, bueno, voy a crear un club de matemáticas. El señor rector me dio el visto bueno, entonces me quedaría mucha carga. Fue por eso, Aleja. Bien. Natalia, te escucho. Profe, una pregunta. ¿El club de matemáticas cómo sería? O sea, ¿cómo va a ser? Nata, pégate bien el micrófono, no te escucho. Profe, ¿cómo va a ser el club de matemáticas? ¿Cómo? Ah, ok, ¿cómo hace el club de matemáticas? Bien. Lo que queremos hacer ahí es difundir matemáticas, hacer que el estudiante se dé cuenta que las matemáticas no son simples procesos repetitivos y aburridos y cálculos y multiplicaciones y demás. La matemática va mucho más allá de eso. Entonces, el objetivo general del club de matemáticas es ese. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, lastimosamente por la eventualidad, estamos en cuarentena, no podemos llevarlo a cabo todavía, pero nos ponemos a trabajar manos a la obra, apenas empecemos las clases presenciales, empezamos a trabajar sobre ello. ¿Cómo va a ser? Eso nos falta especificarlo con el señor rector y con las directivas de la institución. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo? ¿Cuántas personas se van a poder ingresar? ¿En qué hora? ¿Va a tener nota? ¿No va a tener nota? Todo eso falta solo tenemos la aprobación de que sí es posible, pero todas estas directrices tenemos que esperar a la presencialidad. Profe, ¿cuándo nos llegaría la nota de los primeros temas, pues del primer periodo? Debe estar por esta semana, del 4 al 8, les va a llegar un boletín que nosotros, yo ya envié las notas al profe Jaime, que es el encargado de los boletines, y esta semana las está. ¿Cuándo? No, la verdad sí no sé exactamente cuándo, pero sé que es esta semana. ¿Y varios perdieron materias? No, señor. ¿Ninguno? Una Juanjo. pregunta. Cristian y Juanjo. Muchachos, ¿ustedes no tienen más clases ahorita? No.
No. Ok, porque ya me pasé 8 minutos. Bien, pues Cristian y Juanjo. Profe, una pregunta. ¿No deberían hacer esas clases de matemáticas que usted iba a hacer en el centro de interés, hacerlas aprovechando este tiempo que estamos a todo momento haciendo nada? Aprovechando el Sacar tiempo. sacar un momento para hacer clases así de matemáticas, como las iba a hacer en el centro de interés. Pero en Como esta... algo divulgativo. Sí. Bueno, esas decisiones se toman en las directivas. Yo no sabría qué responderle a eso porque son decisiones ya de dirección. Sin embargo, sí podría pasar la propuesta, podría ser. Si están interesados, podríamos charlar un rato sobre divulgación científica, temas de interés. Sí, ya que estamos confinados. Profe. Señor Juanjo. Profe, en el taller que nos envió en la plataforma. Sí, señor. No dice el plazo. Ah, ok. En el taller no estás en la plataforma el plazo. Ah. ¿Sí? Sí. O sea, no está en el taller escrito como tal, estás en la plataforma hasta cuándo tiene plazo de subir, porque el trabajo se sube a la plataforma. Pero Sin embargo, el profesor Wilson ya envió trabajo y puso fecha y todo, y con él ni siquiera hemos tenido clases. Se supone que tenemos clase y ahí sí envían el trabajo. Sí, es verdad. sí, no, cuando tengan clase con el profe, le preguntan al profe Wilson. Pero yo le doy la fecha de entrega de mis trabajos y es el sábado a medianoche, la plataforma se cierra solita, y ya no recibe más trabajos. ¿Listo, muchachos? Bien, muchachos, no siendo más, entonces yo creo que nos despedimos y nos vemos el día exactamente. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, muchachos. Tema de física. Revisen el taller que les envié, saquen preguntas, anoten preguntas para que me las hagan. Entonces recuerden, cuando vayan a pedir la palabra, hagan lo que están haciendo muchos, que ahí, si se dan cuenta en la plataforma, hay una manito así. ¿Se han dado cuenta? Busquen que aparece una manito así. Y aquí me aparece. Si usted lo oprime la manito, aquí me aparece en su pantalla que usted colocó la manito. Por ejemplo, Natalie la acabo de poner, Julián Barragán la puso, Mariana Celi la puso, Michelle, exactamente. Cuando ustedes ponen esa manito, me están pidiendo la palabra y ahí les autorizo a hablar. ¿Listo, muchachos? Para no interrumpir la comunicación. Bueno, señor. Listo, muchachos. Chao, nos vemos mañana. Chao, profe. Buenas tardes. Gracias, chao. Tarde con el LOL. Buena tarde. Chao.